la casa con los niños, etc. Como resultado, cada uno de nosotros tenemos un poco de chip en nuestro mí. El hombro tiende a ser más rápido para discutir, etc. Ahora no quiero dar la impresión que las cosas estaban horribles, no lo eran. Todavía pasamos muchos buenos momentos divertidos, vacaciones, noches maravillosas con amigos y familiares del vecindario, y buenas noches juntos en casa también. Pero estábamos discutiendo más a menudo durante el último año o dos que nunca, y sobre cosas realmente estúpidas cosas también, y todavía no hay sexo. Mencioné lo de no tener sexo para que nuestra hija tiene 3 años y nuestro hijo tiene casi 1 año. Mi esposa ha vuelto al trabajo y luchando por una fusión. Está muy frustrada con el trabajo y se siente constantemente como si fuera una mujer extraña. Como resultado de ser una de las pocas de su lado de la empresa en el departamento. Así como también, siendo una de las menos mujeres, definitivamente se siente como antes. Cosa del club de chicos, se le da la oportunidad de ir a Europa para una conferencia donde ella será una oradora destacada. Está entusiasmada y se le debe dar todo eso está pasando en el trabajo. Es un buen estímulo para su ego laboral. Me sugiere que ven con ella, pero no puedo porque tengo algunas reuniones con clientes, sin mencionarlo. Sería difícil conseguir a alguien para que cuide a los niños durante varios días, etc. Entonces ella se dirige al viaje de 3 días en mayo de 2011. Regresa y parece un poco distante y apagado de nuevo, ahora. Tenga en cuenta que había habido otros viajes entre estas conferencias, pero esta es la primera vez que algo parece estar mal. Otra vez en mi Spidey. Los sentidos hormiguean. Empiezo a hacer preguntas y a presionar para saber más sobre lo que hizo las 2 noches que estuvo allí. Admite que una de las noches ella salió con un grupo y estuvieron afuera hasta las 3 a.m. Pero ella me asegura que fue solo porque nadie. Estaba cansado debido al cambio de horario con el viaje. Me dice que realmente no lo hicieron. Beber tanto simplemente pasar el rato hasta que el bar cerró y luego salir a pizza, etc. En este momento no tengo ninguna prueba, pero las cosas se sienten mal y todavía estoy teen. Me enoja que ella sea un palo en el barro en casa con nosotros y tenga tantas ganas de salir y divertirse tan pronto como ella se aleje de mí y de los niños. Le digo que antes quería divertirse conmigo, ahora todo lo que puede. Lo que hace es buscar peleas. Le digo que extraño a la vieja esposa, la que fue divertida y juguetona, y siempre encuentra una razón para reír. Comienza a llorar diciendo que es dedo índice en el aire en Denny, lo siento muchísimo, pero Roberto lo ha prohibido terminantemente. Nuestro juego ya ha comenzado y de ahora en adelante tú eres el verdadero cornudo. Es tu papel el que debes cumplir y yo necesito asegurarme de que todo salga bien. De acuerdo al plan, ella explicó riéndose levemente. Ya veo, dije unas horas después, abrí la puerta principal de mala gana y vi a un tipo parado detrás de ella, presumiblemente Roberto desde el umbral. Extendió su mano hacia mí, sonriéndome ampliamente. Ignoré su gesto, simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Parecía un poco sorprendido por esto, pero rápidamente se recuperó y su sonrisa de arrogancia volvió a su rostro. Bueno, al menos sentí que había anotado un punto a mi favor por más pequeño que fuera, pero luego recordé por qué estaba aquí y cuál era mi papel en esta extraña búsqueda. Se suponía que debía estar aquí y ahora. No estaba aquí para sumar puntos, y mucho menos para ganarme. La responsabilidad era ser cornudo y perder. Me di cuenta de que esa era una tarea mucho más difícil y que me llevaría. Me tomó algún tiempo acostumbrarme a esta situación. Pensé que el objetivo de esta ley era hacerme sentir humillado. Y tengo una ardiente sensación de celos mientras observaba a Ana, que había aparecido en el pasillo. Saludó a Roberto con un beso muy profundo y apasionado. Bueno, esta foto cumplió totalmente con mis expectativas. Dios, tenía tanto dolor que sentí que mis ojos comenzaron a lagrimear y las emociones encerradas en lo más profundo de su interior oscilaban entre la ira, el resentimiento y la humillación. Y lo más sorprendente, emoción mezclada dentro de mí con una fuerza increíble. Ana describió a Roberto como un hombre guapo y encantador. En este momento apenas podía apreciar su encanto, pero sobre todo parecía bastante arrogante. Tal vez ese era el rasgo que a Ana le gustaba de él. Lo que realmente me confundió fue la apariencia del Alpha Newfound, hombre. Siempre he tenido problemas para juzgar el atractivo de otros hombres, pero este semental parecía sorprendentemente normal y corriente.
Incluso poco atractivo ahora que lo pienso, no se parecía en lo más mínimo a un latino. Me pregunté si Roberto era un alias que se había inventado a propósito para este tipo. Se parecía más al Walter o Michael promedio, porque se parecía al tipo promedio entre la multitud. Era un poco más bajo que yo y definitivamente mucho menos musculoso, y el resto de su figura no tenía exactamente las proporciones de Apolo. Casi me decepcioné porque esperaba ver un macho grande y dominante del tipo brutal, no un pequeño contador con calvas y cabello ralo. Pero bueno, esto era una especie de juego que tuvo lugar únicamente en la imaginación de las personas involucradas. Así que la apariencia probablemente no era demasiado importante. Lo principal que importaba era básicamente lo que estaba pasando internamente entre Ana y yo. Y este tipo era solo una herramienta en el Nenner. Todo el asunto todavía estaba absorbiendo con curiosidad todas estas nuevas impresiones, sensaciones y ruidos. Por supuesto, no podría decir que estaba disfrutando la situación, pero definitivamente fue muy interesante. Y aunque estaba lejos de ser un drogadicto de adrenalina, en este momento, me sentí mucho más vivo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Lo que estaba sucediendo ante mis ojos fue tan emocionante como esperaba, pero desafortunadamente no de una manera puramente positiva. Mientras reflexionaba, Ana pasó junto a mí con sus zapatos altos rojos, poco acostumbrados y obviamente comprados recientemente. Lutan con tacones, tomó la mano de Roberto y lo condujo a nuestro dormitorio. He visto a mi prometido usar algo así hasta hoy y francamente le quedaban bastante ridículos. Sí, los hay. Mujeres que caminan libremente con tacones de aguja, como si fueran zapatillas de deporte, y sus pies lucen increíblemente elegantes mientras lo hacen. ¿En qué puedo decir? Ana claramente no era una de. Mientras pasaba junto a mí, noté una etiqueta blanca saliendo de sus bragas de encaje negro, obviamente recientemente compradas, sobresaliendo, y a lo largo de su columna vertebral la puerta inestable de Ana. Y esa etiqueta de precio le dio toda la escena que se desarrollaba. Tenía un aspecto claramente amateur, si pretendía crear una imagen compuesta de femme fatale, y domina sobre un viejo cornudo que aparentemente tenía un largo camino para ir. Todavía en sus bragas, justo en su trasero, se podía ver un pequeño control de calidad verde. Calcomanía bien marcada, en mi opinión, describía muy bien su trasero, y creo que era más apropiado que la ropa interior de aspecto barato en la sala de estar después de saludarme. Ana le dio amante contable, un beso breve pero apasionado, antes de arrodillarse inmediatamente. Frente a él mientras la veía abalanzarse sobre él, surgió una nueva ola de emociones. Sobre mí, la humillación ahora se mezclaba con una pizca de leve excitación y otras emociones. Después de un corto tiempo, anunciaron que se retiraban al dormitorio para proceder directamente a la sala principal. Evento, y que me invitaron a verlos. Lo rechacé cortésmente, habiendo ya. Para mi sorpresa, obtuve una buena dosis de experiencia con los cornudos del día. A pesar de que estaban en el segundo piso, lograron amplificar aún más sus exclamaciones y gemidos de hoz, lo que aparentemente iba a hacer la escena aún más increíble. Continuó. Oh, eres increíble y así sucesivamente vino desde el dormitorio. No sonó muy divertido para mis oídos, pero me di cuenta de que todo el asunto de llamar no era solo por diversión, sino que lo eran. Al hacerlo al menos en parte para mi beneficio, todos estábamos desempeñando los roles asignados. Se suponía que yo sufriría y Ana planeaba disfrutarlo. Suspiré y me retiré al dormitorio de invitados, que ahora era oficialmente, amante reinaba en adelante indivisiblemente supremo. Me pregunté qué había sucedido. Me metí y hasta cuándo podría aguantar esto, aunque fue toda una experiencia interesante a su manera, y había emoción en alguna parte de mis sentimientos encontrados. Todavía dudaba que pudiera soportarlo por mucho tiempo. Las semanas que siguieron, los amantes nunca se encontraron en la casa de Roberto, cada vez que concertaban sus citas en nuestra casa, y específicamente tuvieron sexo en mi cama anterior. Bueno, era muy consciente de que encontrarlos en cualquier otro lugar sería eliminar una parte importante del juego. Mi humillación por lo general antes de que ella salió con él a una cita en algún lugar de la ciudad. Ana siempre se vestía elegante en casa y daba vueltas deliberadamente frente a él. Conmigo, y haciendo alarde cada vez que Roberto aparecía a recogerla, lo saludaba entusiasmada delante de él. De vez en cuando,
Mi futura esposa se reunía con nuestros amigos y le decía abiertamente a cualquiera que quisiera escuchar que ella ahora tenía un amante y que llovía aceptó que después de tales salidas, ella vendría a volver a nuestra casa para contármelo y regodearse una vez más, y al final de la velada, Ana con gran pompa y una expresión de satisfacción sin pretensiones escrita, en su se retiraba solemnemente a su dormitorio que había sido nuestro dormitorio compartido no hace mucho tiempo. Cada vez que subían las escaleras para otro acto, me invitaban a verlos. A veces me quedaba unos minutos, pero normalmente no después de un rato comenzaba la novedad de la experiencia del berberecho. Desvanecerse, aunque todavía experimentaba emociones interesantes y conflictivas, ya no eran tan fuertes como antes. Solía ser Ana. Siempre se mantuvo cariñosa y amorosa, ofreciéndome sexo, varias veces al día, pero solo cuando Roberto no estaba cerca del propio Roberto. Todavía actué un poco arrogante, pero en su mayoría simplemente me ignoró por un tiempo. Acepté las sugerencias de Ana sobre servicios adicionales, pero después de un tiempo perdí ese deseo. Sorprendentemente, Ana no pareció notar el cambio en absoluto. Tommy. Estaba ocupado leyendo un libro fascinante casi. Dedo índice en el aire en Denny. Lo siento muchísimo, pero Roberto lo ha prohibido terminantemente. Nuestro juego ya ha comenzado, y de ahora en adelante tú eres el verdadero cornudo. Es tu papel el que debes cumplir y yo necesito asegurarme de que todo salga bien. De acuerdo al plan, ella explicó riéndose levemente. Ya veo, dije unas horas después, abrí la puerta principal de mala gana y vi a un tipo parado detrás de ella, presumiblemente Roberto desde el umbral. Extendió su mano hacia mí, sonriéndome ampliamente. Ignoré su gesto, simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Parecía un poco sorprendido por esto, pero rápidamente se recuperó y su sonrisa de arrogancia volvió a su rostro. Bueno, al menos sentí que había anotado un punto a mi favor por más pequeño que fuera, pero luego recordé por qué estaba aquí y cuál era mi papel en esta extraña búsqueda. Se suponía que debía estar aquí y ahora. No estaba aquí para sumar puntos, y mucho menos para ganarme. La responsabilidad era ser cornudo y perder. Me di cuenta de que esa era una tarea mucho más difícil y que me llevaría. Me tomó algún tiempo acostumbrarme a esta situación. Pensé que el objetivo de esta ley era hacerme sentir humillado. Y tengo una ardiente sensación de celos mientras observaba a Ana, que había aparecido en el pasillo. Saludó a Roberto con un beso muy profundo y apasionado. Bueno, esta foto cumplió totalmente con mis expectativas. Dios, tenía tanto dolor que sentí que mis ojos comenzaron a lagrimear y las emociones encerradas en lo más profundo de su interior oscilaban entre la ira, el resentimiento y la humillación. Y lo más sorprendente, emoción mezclada dentro de mí con una fuerza increíble. Ana describió a Roberto como un hombre guapo y encantador. En este momento apenas podía apreciar su encanto, pero sobre todo parecía bastante arrogante. Tal vez ese era el rasgo que a Ana le gustaba de él. Lo que realmente me confundió fue la apariencia del Alpha Newfound, hombre. Siempre he tenido problemas para juzgar el atractivo de otros hombres, pero este semental parecía sorprendentemente normal y corriente. Incluso poco atractivo ahora que lo pienso, no se parecía en lo más mínimo a un latino. Me pregunté si Roberto era un alias que se había inventado a propósito para este tipo. Se parecía más al Walter o Michael promedio, porque se parecía al tipo promedio entre la multitud. Era un poco más bajo que yo y definitivamente mucho menos musculoso, y el resto de su figura no tenía exactamente las proporciones de Apolo. Casi me decepcioné porque esperaba ver un macho grande y dominante del tipo brutal, no un pequeño contador con calvas y cabello ralo. Pero bueno, esto era una especie de juego que tuvo lugar únicamente en la imaginación de las personas involucradas. Así que la apariencia probablemente no era demasiado importante. Lo principal que importaba era básicamente lo que estaba pasando internamente entre Ana y yo. Y este tipo era solo una herramienta en el Nennerd. Todo el asunto todavía estaba absorbiendo con curiosidad todas estas nuevas impresiones, sensaciones y ruidos. Por supuesto, no podría decir que estaba disfrutando la situación, pero definitivamente fue muy interesante. Y aunque estaba lejos de ser un drogadicto de adrenalina, en este momento, me sentí mucho más vivo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Lo que estaba sucediendo ante mis ojos fue tan emocionante como esperaba, pero desafortunadamente no de una manera puramente positiva. Mientras reflexionaba,
Ana pasó junto a mí con sus zapatos altos rojos, poco acostumbrados y obviamente comprados recientemente. Lutan con tacones, tomó la mano de Roberto y lo condujo a nuestro dormitorio. He visto a mi prometido usar algo así hasta hoy y francamente le quedaban bastante ridículos. Sí, los hay. Mujeres que caminan libremente con tacones de aguja, como si fueran zapatillas de deporte, y sus pies lucen increíblemente elegantes mientras lo hacen. ¿En qué puedo decir? Ana claramente no era una de. Mientras pasaba junto a mí, noté una etiqueta blanca saliendo de sus bragas de encaje negro, obviamente recientemente compradas, sobresaliendo, y a lo largo de su columna vertebral la puerta inestable de Ana. Y esa etiqueta de precio le dio toda la escena que se desarrollaba. Tenía un aspecto claramente amateur, si pretendía crear una imagen compuesta de femme fatale, y domina sobre un viejo cornudo que aparentemente tenía un largo camino para ir. Todavía en sus bragas, justo en su trasero, se podía ver un pequeño control de calidad verde. Calcomanía bien marcada, en mi opinión, describía muy bien su trasero, y creo que era más apropiado que la ropa interior de aspecto barato en la sala de estar después de saludarme. Ana le dio amante contable, un beso breve pero apasionado, antes de arrodillarse inmediatamente. Frente a él mientras la veía abalanzarse sobre él, surgió una nueva ola de emociones. Sobre mí, la humillación ahora se mezclaba con una pizca de leve excitación y otras emociones. Después de un corto tiempo, anunciaron que se retiraban al dormitorio para proceder directamente a la sala principal. Evento, y que me invitaron a verlos. Lo rechacé cortésmente, habiendo ya. Para mi sorpresa, obtuve una buena dosis de experiencia con los cornudos del día. A pesar de que estaban en el segundo piso, lograron amplificar aún más sus exclamaciones y gemidos de hoz, lo que aparentemente iba a hacer la escena aún más increíble. Continuó. Oh, eres increíble, y así sucesivamente vino desde el dormitorio. No sonó muy divertido para mis oídos, pero me di cuenta de que todo el asunto de llamar no era solo por diversión, sino que lo eran. Al hacerlo al menos en parte para mi beneficio, todos estábamos desempeñando los roles asignados. Se suponía que yo sufriría y Ana planeaba disfrutarlo. Suspiré y me retiré al dormitorio de invitados, que ahora era oficialmente Solo te amaba Ana después del funeral, como Tony acompañó a Beth y Lisa hasta su auto. John corrió hacia él. Tony, por favor espera. Lamento la pérdida de tu hija. Tony dijo con voz triste que se fue. Esto para ti. John sacó un sello sobre de su bolsillo y lo sostuvo a Tony. Tony examinó el sobre de adelante hacia atrás, leyó su nombre escrito a mano y sonrió. Selló y nadie pudo leerlo, dijo John sollozando. Gracias. John, si hay cualquier cosa que pueda hacer por ti, por favor déjame. Sé que John asintió, se secó los ojos y se fue. De camino a casa, Tony estaba haciendo Beth y Lisa, pensativas, se sentaron atrás. Asiento del auto, el bebé estaba dormido. La carta yacía en el asiento del pasajero delantero. Las dos mujeres se miraron, y no dijo nada. De repente Tony disminuyó la velocidad, y estacionó en la acera, recogió el sobre, y miró el de Ana. Letra, cerró los ojos y tomó. Respiró hondo, y luego rompió la carta, en trozos pequeños y los tiró. Ventana, una ráfaga de viento, recogió el piezas y las llevó lejos por la forma en que Beth dijo, y se rió. ¿Tengo esa picazón otra vez? ¿Sabes cómo? Generalmente ocurre en mujeres embarazadas. Reí bien, la vida llega al final. Suscríbete a mi canal. Gracias.